Si el voltaje es seno y la corriente es coseno, se utiliza la siguiente expresión. La identidad seno de tita es igual a coseno de tita, más o menos. ¿Cómo era? Más o menos. ¿Cómo es? Más. Más, ¿no? Porque va a ser cos tita por cos 90, 0. X menos. X menos. No es, a ver, Menos. Menos, ¿no? ah, sí, Porque lo cos menos. tita por cos 90, 0. Menos, más sería, ¿no? Más, sen de tita por sen de 90, sen 90 va a ser 1, sen de tita. Esta es la identidad que debes usar. Se debe uniformizar. Si tu tensión es seno y tu corriente es coseno, uniformizar ya sea seno a coseno o coseno a seno. Simplemente que ambas ondas estén en una misma función periódica, ¿sí? Bueno, esa sería la respuesta. Ah, ya, gracias, Auxi. Ok, nos hemos ido por la tangente, estamos en potencia. A ver, vamos a este problema. Uy, es un clásico este, ¿ya? La corriente total suministrada al circuito es la corriente IT en fasor, 30,0 grados. Aplicando el concepto del divisor de corriente, hallar la corriente de cada rama y el triángulo de potencia del circuito. ¿Ya? Es un circuito en una rama RC y en una rama simplemente R. El concepto del divisor de corriente. La corriente I1, que va a ser esta corriente en color rojo, y la corriente I2, que va a ser la corriente en color amarillo. ¿Ya? La corriente en color rojo, que es I1, simplemente va a ser igual al valor de la corriente total, esta corriente, por en este caso sería la admitancia del elemento en cuestión, 1 sobre 5 menos J3, dividido entre la sumatoria de admitancias, un cuarto más 1 sobre 5 menos J3, ¿no ven? Es el concepto que hemos manejado en corriente continua. Y básicamente reemplazar la corriente total es 30,0 grados por la expresión que hemos mencionado en su momento, haciendo operaciones directamente en calculadora. La corriente I1 me da 12,65 con 18,43 grados amperes. Lo mismo para la corriente I2. La corriente I2, que hemos dicho en amarillo, creo, esta corriente de la rama de 4 ohmios va a ser la corriente total, obviamente por el concepto de divisor de corriente, por la admitancia del elemento de análisis, un cuarto, dividido entre la suma de admitancias, un cuarto más 1 sobre 5 menos J3, ¿no ven? Y haciendo operaciones directamente en calculadora me da 18,43 con menos 53 grados. Ya logró entender esta parte de la conductancia que era en corriente continua, pero en corriente alterna ahora es admitancia. Sí. Bueno, ¿Puedes repetir otro taxi, por favor? ok. Bueno. Para la corriente I1 de análisis, que es esta, va a ser la corriente total, obviamente por el concepto de divisor de corriente, ¿no? Esta corriente supuestamente está suministrada por una fuente de corriente, ¿lo ven? Una fuente de corriente de valor IT. Listo. Ya tengo este circuito, te acordarás, ¿no ve? Fuente de corriente en paralelo con dos cargas. La corriente I1 y la corriente I2 que tengo acá. Bien, la corriente I1, que está acá en esta rama de RC, va a ser igual al valor de la fuente de corriente, que en este caso es IT, por la admitancia del elemento de análisis. La corriente I1 circula por este elemento de análisis, ¿lo ven? La admitancia de este elemento va a ser 1 sobre 5 menos J3, dividido entre la suma de admitancias de las dos ramas. Un cuarto más 1 sobre 5 menos J3, ¿lo ven? Esto es este elemento. Lo mismo para la corriente I2. La corriente I2, que es esta rama, perdón, va a ser igual al valor de la fuente de corriente, que en este caso es IT, por la admitancia del elemento de análisis. El elemento de análisis por donde circula la corriente I2 es este elemento, un cuarto, dividido entre la suma de admitancias de las dos ramas. Un cuarto más 1 sobre 5 menos J3. A ver, si te das cuenta, ambos denominadores son el mismo, ¿no ve? Y si te das cuenta, si sumo ambas expresiones I1 y I2, obviamente me va a dar el valor de IT. Simplemente es algebraico. Bien. Una vez obtenidas las corrientes I1 y I2, me pediría el triángulo de potencia del circuito. Bien.
La potencia compleja está definida por la expresión de S aparente es igual a fasor voltaje por conjugado del fasor corriente. Si te das cuenta, el valor de la corriente es este mismo valor IT, que es de alimentación, ¿no ves? Que supuestamente alimenta una fuente de corriente. Ya, ese concepto ya se sabe. Para hallar el triángulo de potencia del circuito, debemos obtener la impedancia equivalente del circuito. ¿Por qué la impedancia? Porque el mismo angulito voy a utilizar. Bien, ¿y cómo es la impedancia equivalente de dos ramas en paralelo? ¿Se acuerdan? La suma de los inversos elevado a la menos 1. ¿Cómo es eso auxiliar? La suma de los inversos. 1 sobre 5 menos j 3 más un cuarto. ¿Ya? Y esto me da un valor de 2.4 menos j 0.5333 en forma polar 0.246 con menos 12.53 grados. ¿Ve? Ya tengo el angulito que me interesa. Bien. Pero, si te das cuenta, para la potencia aparente necesito el valor del voltaje. ¿Cómo hay el voltaje? Simple, por la ley de Ohm. Esta resistencia equivalente que he obtenido, básicamente sería, aquí lo voy a dibujar chiquitito, un equivalente acá, Z equivalente puntito, y en serie con la fuente de corriente que suministra la corriente IT. ¿A ver? Ahora bien, ¿puedo obtener el voltaje en estos terminales por la ley de Ohm? Sí, ¿no ve? Porque ya tengo la corriente que circula, la corriente IT, y tengo la impedancia de carga, ¿no ve? Eso es lo que estoy haciendo. Voltaje es igual a la corriente por Z equivalente, todo en fasor, simplemente reemplazo. La corriente I total, que es esta que me da el problema, va a ser 30,0 grados por la impedancia equivalente que lo tenía acá, 2.46 con menos 12.53 grados. Y obtengo el valor de la caída de tensión en ese punto. Y recién voy a la ecuación de acá de la potencia aparente. Potencia aparente es igual al valor del voltaje, 73.8 con menos 12.53 grados, por el conjugado de la corriente IT. El conjugado es, se mantiene, ¿no ve? Porque 0 menos 0 es lo mismo. 30 con 0 grados y la potencia aparente me da 22.14 con menos 53.13 grados volt ampere. Y fíjense, esta potencia la expreso en forma binómica, en forma binómica. Parte real, potencia activa, menos J, potencia reactiva, ¿sí? Fíjense el signo menos, ¿sí? Se trata de una carga capacitiva. ¿Por qué? Porque la impedancia equivalente acá es como si fuera una resistencia en serie con una capacitancia, ¿no ve? Y recordando el concepto que les he repetido 4 veces, es este caso, ¿no ve? Es una carga inductiva, el triángulo de potencia va a ser hacia arriba, y es lo que estoy haciendo acá. ¿No ve? Hacia arriba, porque es una carga inductiva. ¿Cómo me doy cuenta que es una carga inductiva solo viendo la potencia? Por el signo, ¿sí? Y bien, este sería el triángulo de potencia. Parte activa, P igual a 2161.3 vatios, acá está. Parte reactiva hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque recordamos que en potencia la parte hacia abajo es positivo y la parte hacia arriba es negativo. Obtengo un triángulo hacia arriba, ¿sí? Bien, la parte reactiva 480.3 volt ampere. El valor de la hipotenusa va a ser el valor de la potencia aparente, 2214, y el ángulo obviamente va a ser θ, este ángulo, 12,53 grados para el triángulo de potencia, ¿sí? ¿Se logra entender este programa tipo examen? Sí, Oxi. Ya Sí. bastante sencillo, ¿no? Paso 1, hallar las corrientes de cada rama. Paso 2, ¿cuál era? Obtener la impedancia equivalente. ¿Para qué? Para obtener el voltaje y así simplemente se resuelve este problema. Bien, problema Sí, una preguntita. ¿cuál? En este problema nos pide necesariamente, o sea, ¿cómo se dice? Resolverlo por divisor de ¿qué era? Corriente, creo. Sí, sí. Ah, sí, entonces sí, Porque sí, me sí. pide 3 valores, ¿no? Las corrientes de cada rama, primera respuesta, segunda respuesta, y el triángulo de potencia.
Este es el triángulo de potencia total del circuito, ¿sí? Auxiliar es posible obtener el triángulo de potencia de cada rama. Claro, lo vamos a ver más adelante. Gracias por la pregunta. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Ok, bien. Problema clásico, un motor de 3680 vatios, básicamente 5 caballos de vapor. Tiene un factor de potencia de 0,8 y funciona con una alimentación de 220 voltios. Determinar, inciso A, el triángulo de potencia, inciso B, el valor de los parámetros R y L del motor si la frecuencia es 50 Hz. Un motor básicamente, muy básicamente está representado por un circuito RL en serie, ¿sí? Es una aproximación bueno. Un motor está representado por un RLC. Acá está. Alimentación, 220 voltios. Auxiliar no me da el ángulo de fasor. ¿No ve? Solo me da el módulo. Pero como hemos visto, el triángulo de potencia y el triángulo de impedancia no depende de este ángulo. Para facilidad del problema yo le pongo 0, ¿sí? Para que no me moleste ese ángulo, ¿sí? Bien. Vamos a la siguiente parte. Por definición sabemos que la potencia activa es voltaje por corriente por factor de potencia, ¿sí? Esta formulita les ha dado el ingeniero, ¿verdad? Ojo, no es módulo, perdón, no es fasor, simplemente es el valor del módulo. ¿Qué es el módulo auxiliar? Es esta parte del fasor, ¿ya? Bien. Potencia es igual a voltaje por corriente por factor de potencia. Voy a obtener la corriente, ¿sí? Despejo la corriente, que es igual a la potencia activa, dividido entre el voltaje por coseno de phi. ¿Tengo todos los valores? Sí, acá está la potencia, acá está el cos phi, acá está la fuente de alimentación. Puedo obtener la corriente que está acá. La corriente es igual a 3680 vatios entre 220 voltios por 0,8. Me da 20.909 amperes. Pero auxiliar, esto no es fasor. Claro, no es fasor, espérate todavía. Es magnitud del fasor todavía. El factor de potencia es el coseno del ángulo de desfase entre corriente y voltaje, ¿sí? Al asumir que el ángulo de fase de la fuente de voltaje es 0, porque yo he asumido que es 0 aquí, ¿vale? Decimos entonces que el angulito del factor de potencia va a ser el angulito del desfase, ¿vale? Va a ser más o menos, depende, es un circuito EDL. La corriente se retrasa con respecto al voltaje. Si el voltaje es 0, si 0, la corriente va a estar retrasada, ¿ve? Por eso es negativo. Es este valor, menos 36.87 grados, ¿ya? ¿Ya logró entender esa parte? Antes de continuar. Mm, Sí, 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 sí. ya, Una bueno. vez más, Auxi, Dibujar. porfa. Ok, Unita más, porfa. vamos desde el principio. Como con Motor, Chubis, es que sí, entiendo, muchachos, entiendo la situación. Motor de potencia, vatios, potencia activa, P. Tiene un factor de potencia de cos phi. Factor de potencia ya tengo, ¿lo ve? Y este angulito, vamos a recordar, ese angulito es el mismo de la potencia y el mismo de la impedancia, ¿lo ve? Y el ángulo de la impedancia representa el desfase entre voltaje y corriente, ¿ya? Bien. Ok. Funciona con una alimentación de 220, ya tengo el voltaje. Determinar, inciso A, el triángulo de potencia, inciso B, el valor de los parámetros R y L del motor si la frecuencia es 50 Hz. Un motor básicamente está representado por un circuito RL. Este es el circuito que estoy plasmando en base al enunciado que solo me da en letras, ¿ya? ¿Por qué 0 grados? Ya les he mencionado. El ángulo del voltaje no influye en el triángulo de impedancia ni en el triángulo de potencia, ¿sí? Por facilidad, ¿sí? Para que no me moleste este ángulo, porque yo lo puedo poner tranquilamente 220 con 195 grados, voy a obtener la misma expresión del triángulo de potencia. Pero para facilitar mi problema, el ángulo del desfase del voltaje va a ser 0 grados. Ahora bien, antes de continuar, yo voy a dibujar acá mi sistema fasorial. Y si este es mi fasor voltaje, 0 grados,
¿Es un circuito RL, la corriente se adelanta o se retrasa? Se adelanta, sí. No, no, no. En un circuito RL la corriente se retrasa con respecto al voltaje. ¿Cómo se expresa eso? Así, ¿lo ven? Y fíjense, ¿qué ángulo va a tener aquí mi fasor corriente? Ese ángulo va a estar en función de este angulito del factor de potencia, ¿no ven? Ese angulito va a ser menos arco coseno de 0,8. No quiero que se memoricen esto, es un vistazo, ¿sí? Quiero que se entienda que la corriente se va a retrasar al voltaje. Y si es 0 grados, la única forma que se retrase de voltaje es que la corriente tenga un ángulo negativo, ¿no ve? Bien, vamos aquí. Como he dicho hace un momento, tenemos potencia, tenemos voltaje, tenemos factor de potencia, o sea, cos phi. Me voy a esta formulita donde la potencia es igual a voltaje por corriente por cos phi. Despejamos la corriente porque necesito la corriente. Va a ser potencia activa entre voltaje por cos phi. Reemplazo 3680 entre 220 por 0,8. Me da 20.909 amperes. Bien. Acá está la explicación de su momento. El factor de potencia es el coseno del ángulo de desfase entre corriente y voltaje. Al asumir que el ángulo de desfase de la fuente de voltaje es 0 grados, decimos que, en primera instancia, despejo el angulito me da 36.87 grados. Ese angulito es de este triángulo de impedancia, angulito de 36.87, porque es un circuito RL, ¿no ven? RXL. Y como acá he obtenido simplemente la magnitud de mi fasor, lo repito acá como magnitud, y por la razón anteriormente explicada, porque es un circuito que se retrasa, una corriente que se retrasa respecto al voltaje, le pongo el negativo del ángulo que acabo de obtener, ¿sí? Ese es el análisis, muchachos. Bien. Obtención del triángulo de potencia. Ya el valor de la fuente de voltaje ya la tengo, la corriente la acabo de obtener. Y digo, obtención del triángulo de potencia. Potencia activa es igual a fasor voltaje por conjugado del fasor corriente. Simplemente reemplazo 220 con 0 grados por conjugado de la corriente. Si es menos, aquí va a ser más. Más 36.87 grados. Multiplico 220 por 20.909, me da 4.600. 0 más 36.87 grados, 36.87 grados. En forma rectangular es este valor, potencia activa más J veces potencia reactiva. Nuevamente repito, es un circuito RL porque esto es más, ¿no ve? Triángulo de impedancia hacia arriba, triángulo de potencia hacia abajo, y justamente está acá. Bien. Procedo a dibujar. La parte de las abscisas es el triángulo de, perdón, es la potencia activa, 3.680 vatios. La parte imaginaria es la potencia reactiva, 2.760 voltamperes. El ángulo es el angulito de la impedancia, ¿lo ven? 36.87 grados. Y la hipotenusa va a ser el valor de la parte de la potencia aparente en forma polar, 4.600 voltamperes. ¿Lo ven? Ya tengo mi triangulito de potencia. Ya tengo el inciso A, ¿lo ven? Me pedía el triángulo de potencia, inciso B, el valor de los parámetros R y L del motor. ¿Se ha comprendido cómo obtener el triángulo de potencia? Auxiliar, en el caso de que este circuito sea RC o RCL, la intensidad de corriente, el ángulo que tiene negativo, ¿cambiaría o cómo sería? Si fuera predominantemente capacitivo y considerando que mi fuente de voltaje no tiene desfase, este va a ser positivo. No sé qué valor, pero va a ser positivo, ¿sí? Ese sería el concepto que quiero que entiendan. Circuito RL, corriente se retrasa el voltaje. Circuito RC, corriente se adelanta el voltaje, ¿sí? Inciso B, obtención de los parámetros R y L. Fíjense, ya tengo valor de voltaje y valor de corriente, ¿sí? Simplemente la ley de Ohm. Impedancia es igual a voltaje sobre corriente. Simplemente reemplazo. Voltaje 220 con 0 grados, corriente 20 con 909. Con menos 36.87 grados me da este valor de impedancia en forma polar. Yo quiero en forma rectangular, 8.418 más J, 6.313
ohmios. Definición de impedancia. Impedancia es R más JXL. Comparando esto con esto, digo que 8.418 es igual a R, ya lo tengo aquí. Y la reactancia inductiva es este valor, ¿sí? Pero el problema no pedía inductancia. Fíjense, me pedía R y L del motor. Pero como me da frecuencia, ya simplemente despejo la reactancia inductiva, que es igual a frecuencia angular por la inductancia. Despejo L, L es igual a reactancia inductiva entre frecuencia angular, y es igual a reactancia inductiva 6.313 dividido entre frecuencia angular. ¿Qué es frecuencia angular? Es 2pi frecuencia. 2pi por la frecuencia que me da el problema, 50 Hz. 2pi por 50 y haciendo operaciones me da que la inductancia es 20.1 milihenry. Ya he obtenido los parámetros del motor RL, ¿sí? Este inciso B creo que se ha entendido más que el triángulo de potencia, ¿no? Sí, nos puede dar en el caso de esto, nos puede dar, o sea, el problema no los puede dar también en periodo o casi siempre lo meten solo en frecuencia. En Es que periodo. para Si hacer te esta dan, conversión de la reactancia, no te puede dar periodo fíjese. porque más que todo es la frecuencia. Si te da periodo, pues te vas a la ecuación periodo es igual a 1 sobre frecuencia, ¿no? Y ya está, despejas la frecuencia. Ya, está bien, gracias, Auxi. Auxiliar, mucho tiene que ver la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva con el ángulo para la intensidad de corriente. Pero, ¿qué pasaría si en el circuito hubiese una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva? ¿Cómo sabríamos qué signo tiene el ángulo de la intensidad de corriente? Si aquí tienes un capacitor con unidades, perdón, con valor JXC, aquí tu impedancia va a ser R más J parte reactiva XL menos, perdón, es menos, ¿no? Menos XC, ¿ya? Este te va a dar un equivalente. No sé qué valor, no sé qué ángulo, depende qué tan grande es el capacitor o qué tan grande es el inductor, te va a dar un valor, ¿no ve? Si te da un RLC en serie, no te compliques la vida. Trabaja en el equivalente. Trabaja en este valor que te va a dar como resultado sumando parte real y parte imaginaria, ¿sí? Te va a dar un ángulo, no sé, como te digo, a ver, si es predominantemente capacitivo, te va a dar la impedancia Z con negativo. Si es predominantemente inductivo, aquí va a ser positivo, ¿no ven? Ahora bien, una vez conocido la impedancia acá en forma fasorial, puedo obtener la corriente porque ya tengo el voltaje y la corriente se va a atrasar o adelantar. Te pregunto. ¿Adelantar? Se va a adelantar, ¿no? Porque la corriente es igual voltaje sobre impedancia. Tengo 220 con 0 grados entre Z con menos tita. Y ese menos arriba va a sumar, ¿no? 220 entre Z, la magnitud con un ángulo de positivo tita. Este fasor se está adelantando al voltaje, por lo tanto es RC. ¿Ven? No se compliquen mucho si es RC, RLC, o sea, tú encontrar la impedancia equivalente en forma polar y binómica. Ya está. En la forma polar ya tienes tu angulito y es lo que más nos interesa, ¿sí? Bien, se me está acabando el tiempo. Voy a empezar otra reunión, creo, porque faltan dos problemas muy, muy importantes, ¿sí? Voy a empezar otra Ya en la reunión, siguiente por le favor. pregúntenos. Sí, sí, sí.